Bien, vamos a resolver este ejercicio de física forense perteneciente al tema de choques, siniestro vial e intersecciones de calles. En una intersección de dos calles perpendiculares entre sí, se produce una colisión entre dos automóviles, uno de ellos de masa MC 2209 kilogramos, venía circulando de sur a norte, con una rapidez de 12 metros sobre segundo, mientras que el segundo, de masa MA 1474 kilogramos, lo hacía de este a oeste, a una rapidez de V sub A. Como los automóviles están diseñados para que ante una colisión la energía cinética sea disipada por deformación de los mismos, ambos vehículos salen juntos inmediatamente después del choque en un ángulo de 38 grados al oeste del norte. Determinar si el vehículo A superaba el límite máximo de velocidad de 40 km sobre hora. Bien, para empezar vamos a colocar todos los datos que nos dieron en el enunciado. Bien, y procedemos a realizar un esquema de la situación antes y después del choque, ¿sí? Entonces, el vehículo A se movía de este a oeste, mientras que el vehículo C se movía de sur a norte. Entonces, después del choque, van a quedar a un ángulo de θ, como lo dice el enunciado, de 38 grados, al oeste del norte. Bien, ¿cómo comenzamos a plantear nuestro ejercicio? Acuérdense que en todo choque, ¿qué es lo que se conserva? La cantidad de movimiento, o momento lineal también llamado. Bien, como este choque me va a representar un movimiento bidimensional, lo que tenemos que hacer es descomponer a la cantidad de movimiento en sus respectivas componentes, en el eje X y en el eje Y. Entonces, esto que va a ser la suma de la cantidad de movimiento para el automóvil A en el eje X más la cantidad de movimiento del automóvil C en el eje X. Entonces, si descomponemos esto, la cantidad de movimiento, acuérdense, como ya dijimos anteriormente, la masa multiplicada por la velocidad. Pero analizamos cada automóvil, la masa del automóvil A por la velocidad del automóvil A en el eje X, más la masa del automóvil C por la velocidad del automóvil C en el eje X. Pero ahora lo que tenemos que preguntarnos es lo siguiente: ¿cuál automóvil no está viajando o no se está trasladando sobre el eje X? Ya que estamos analizando ese eje. Acá le dibujé el eje cartesiano, el Y y el X. El automóvil que no se va a estar desplazando sobre el eje X va a ser el automóvil C, ¿no? Por lo tanto, no va a tener velocidad en el eje X. Y todo eso va a ser cero y nos va a quedar solamente la masa del automóvil A por la velocidad del automóvil A en el eje X. Y ahora yo lo que estoy buscando es la velocidad del automóvil A, ¿no? Para analizar si superar el límite máximo de velocidad de 40 km por hora. Lo que tenemos que hacer es despejar nada más. Va a quedar la velocidad de A en el eje X, va a ser igual a la cantidad de movimiento en el eje X dividido la masa del automóvil A. Pero ahora lo que nosotros no tenemos es la cantidad de movimiento en el eje X. Pero eso lo podemos sacar fácilmente. Miren, ahora en el eje Y, ¿qué le podemos tener? La suma entre la cantidad de movimiento que del automóvil A en el eje Y más la cantidad de movimiento del automóvil C en el eje Y, ¿no? Entonces, descomponiendo, queda masa de A por la velocidad del automóvil A en el eje Y más la masa de C del automóvil C por la velocidad de C en el eje Y. Pero ahora, ¿qué automóvil no se está desplazando sobre el eje Y? El automóvil A, que no se está desplazando sobre ese eje, sino sobre el eje X. Me va a quedar que la velocidad de A en el eje Y se hace cero. Me va a quedar cantidad de movimiento en el eje Y va a ser igual a la masa del automóvil C por la velocidad de C en el eje Y. Bien, ahora ya tenemos todos los datos. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar. La masa del automóvil C era de 2209 kilogramos por la velocidad del automóvil C, que es de 12 metros sobre segundo. Ahora la cantidad de movimiento en el eje Y va a quedar de 26.508 kilogramos metros sobre segundo, que es la unidad de la cantidad de movimiento o movimiento lineal. Ya tengo la cantidad de movimiento en el eje Y y como ya les dije anteriormente, este choque va a representar un movimiento bidimensional. Lo que tenemos que hacer es descomponer y como nos dan el ángulo, este va a ser la cantidad de movimiento en el eje X, cantidad de movimiento en el eje Y
y el ángulo θ, que era de 38 grados. Ahora, ¿qué función trigonométrica me va a relacionar tanto al cateto opuesto como al cateto adyacente al ángulo? La tangente, ¿verdad?, de θ va a ser cateto opuesto P sub X sobre P sub Y, cantidad de movimiento en el eje X, cantidad de movimiento en el eje Y. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es despejar P sub X y me va a quedar P sub Y por la tangente de θ. Me va a quedar que P sub X, teniendo ya P sub Y ya calculado anteriormente, me va a dar de 26.508 kilogramos metros sobre segundo por la tangente de ¿qué? De 38 grados. Y todo ese resultado me va a dar que la cantidad de movimiento en el eje X es de 20.710,32 kilogramos metros sobre segundo, que es la unidad de cantidad de movimiento, como dijimos anteriormente. Y ahora, teniendo ya la cantidad de movimiento en el eje X, voy a reemplazarlo en la fórmula que dejé anteriormente pendiente. Me va a quedar que la velocidad de A en el eje X es de ¿cuánto? P sub X, cantidad de movimiento en el eje X, 20.710, ¿qué cosa? Kilogramos metros sobre segundo. Y la masa de A, ¿de cuánto era? Era de 1.474 kilogramos. Kilogramos con kilogramos se van a simplificar. Y me va a quedar que la velocidad de A sobre el eje X, o en sí sobre ese eje que se está desplazando, que la propia velocidad de A es de ¿cuánto? 14,05, ¿qué cosa? Metros sobre segundo. Y ahora esta unidad la tengo que pasar a ¿qué? A kilómetros por hora. ¿Para qué? Para dar la conclusión final. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? A 14,05, ¿qué es? Metros sobre segundo. Lo multiplico, ¿por qué? Si quiero sacar segundos, 3.600 segundos van a equivaler a una hora. Segundo con segundo se van. Y ahora, ¿cuánto equivale un kilómetro? 1000 metros, ¿verdad? Entonces metro con metro se van y me va a dar que la velocidad con la que se desplazaba el automóvil A es de 50,58, ¿qué cosa? Kilómetros por hora, la unidad que me quedaron de la conversión que hice. Y ahora, dando una conclusión, mi respuesta será: superaba el límite máximo de 40 kilómetros por hora. Y esa es la respuesta.